impiedad, donde a lo malo ya se le dice bueno, donde a lo bueno, ¿verdad?, ya no se le reconoce ninguna virtud, donde parecería que los héroes son los que están dañando a los demás, donde parecería que los que son abusivos son los que tenemos que reconocer que son más inteligentes, metidos en un sistema de pensamiento y, por qué no decirlo también, de religión, porque a eso está empujando la religión. Todo este sistema de pensamiento humanista está empujando a que los seres humanos, ¿verdad?, estamos viviendo con tanta maldad, pero lo peor de todo es, además de esa maldad, es que el hombre se autojustifica. El hombre tiene excusas para ser malo. El hombre sigue pecando, el hombre continúa pecando, dando la espalda a Dios, y de todas maneras en sus razonamientos se piensa sabio. En Romanos 1 así lo explica Pablo. Se hicieron necios creyendo ser sabios, creyendo que tienen razones para estarte a sujetar. Es que yo soy así, ¿verdad? Porque así me pasó esto en mi casa y todo. Es que yo robo porque, bueno, pues todo el mundo lo hace, y además pues necesito llevar comida a mi casa. Es impresionante, ¿verdad?, que los narcotraficantes, los ladrones y cualquier tipo de maleantes tienen un santo al que ellos creen que pueden adorar y que pueden interceder delante de Dios. Ese es el sistema de religión, ¿verdad?, tan grave y tan bizarro, y a veces se vuelve muy sutil. Pero la religión siempre lleva a eso, a una autojustificación, a un yo puedo hacer algo por alcanzar mi salvación o por no ser tan malo. Esto en conjunto con la tendencia natural de nuestra vida, aún como hijos de Dios, todavía la carne está en activo. Nuestra carne nos lleva a tener una tendencia al pecado. Nos ha llevado de una forma terrible como iglesia a ver normal dejar de buscar la santidad personal. Dios quiere despertar nuestro espíritu y quiere que nosotros podamos despertar en nuestra conciencia el tremendo peligro de vivir tolerando el pecado en nuestras vidas. Y Él despierta esto en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Hablándonos el Señor de una doctrina, una enseñanza del juicio que ejecutará Dios en este mundo. Y nos lo revela en varias partes de la Escritura. Hoy vamos a ver algunas de ellas. Una doctrina que hemos denominado la segunda venida de Cristo. Y el día de hoy vamos a ver de forma muy global cómo será la segunda venida de Cristo. Y es de lo que habla precisamente el apóstol Pedro en esta segunda carta, en donde ya hemos comentado que la primera carta Pedro la escribe hacia una iglesia perseguida, una iglesia en sufrimiento, una iglesia que recibía persecución externa, es decir, los atacaban filosóficamente, los atacaban físicamente, los atacaban inclusive legalmente en muchas ciudades donde había cristianos. Roma es un ejemplo de ellos, en que se emite una ley en que por ser cristiano tenía que ser, ¿verdad?, juzgado y llevado inclusive a la muerte. Y muchos cristianos mártires murieron en el primer siglo, desde el primer siglo, muriendo por ser solamente decir que eran cristianos. Eran encarcelados y llevados al famoso circo romano. Esto es histórico, ¿verdad? Está comprobado históricamente. Entonces, esta carta es principalmente para ellos. Pero pasa el tiempo y entonces surge otro enemigo, un enemigo íntimo, un enemigo que se infiltra dentro de la iglesia, en donde las personas de la iglesia empiezan a escuchar y a dar cabida en sus mentes a mentiras diabólicas
que venían desde el mismito infierno, en donde se tergiversaba la doctrina de Cristo y se empezaba a implantar en sus mentes la posibilidad de escuchar este tipo de enseñanzas, en donde había una tolerancia al pecado. Falsos profetas, dice la Biblia en el capítulo anterior aquí de Pedro, con corazones tendientes al pecado, guiados por su concupiscencia, esto es por su propia carne, por la codicia al pecado, deseando solamente el propio bienestar personal. Y en medio de ese ambiente Dios les envía este mensaje y les dice estas palabras en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El pensamiento humano es tan contradictorio, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, tener una atención especial y usar nuestro raciocinio para darnos cuenta de esa tremenda contradicción de lo que el mundo, que el diablo a través de un mundo, de un sistema filosófico que nos ha influenciado, te está proponiendo. En relación al juicio de Dios, ¿qué dice la gente? Por un lado, aparentemente con una falsa humildad, voltean y ven los acontecimientos en el mundo, ven una tierra que parece, verdad, que se está deshaciendo, ven la maldad del hombre, verdad, niños muriendo por acontecimientos, verdad, de la maldad del hombre, de toda la herencia del pecado, y el hombre dice, ¡ah! Y se espanta y se duele y lloran, ¿cómo puede ser posible que esto suceda? Y luego voltean sin nunca haber considerado a Dios, sin ni siquiera pensar o saber o intentar escuchar qué Dios opina al respecto. ¿Cómo puede ser que Dios, siendo tan malo, permita todas estas cosas? Y se indignan. Es impresionante cómo sucede eso. Esos mismos hombres, cuando viene el Señor, y como vamos a estudiar el día de hoy, nos habla de un día de Él, el día del Señor, en donde vemos que esa frase en todo el Antiguo Testamento se maneja, en donde Dios, ¿verdad? ¿Qué significa el día del Señor? El día del Señor que está manejando aquí Pedro, a la mente judía era totalmente clara. Era el día en que, repito, todos los profetas a lo largo del Antiguo Testamento, ellos mencionaron el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el día de la manifestación del Señor. Es el tiempo en el que Dios acabará con toda la maldad que estamos viendo en el presente. Y cuando vemos estos acontecimientos que vamos a estudiar en un momento más, el hombre se espanta y dice, ¿por qué tanto malo? ¿Por qué tanta destrucción? Ay, no, hay algunos que leen Apocalipsis, hasta pesadillas tienen. Hasta cristianos, dicen, no, yo no, Apocalipsis mejor no lo leo. Estudia Apocalipsis, no, mejor me voy a rudimentos porque eso se oye muy feo. No, hombre, tranquilo, es el día del Señor. Y hay una razón para eso. A nuestra perspectiva humana no parecería algo agradable, pero tiene su razón de ser. A lo largo del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento principalmente, se muestra este día del Señor, que es el juicio de Dios a la iniquidad. En Isaías capítulo 13, versículo 9, vemos uno de tantos textos que nos hacen una descripción de cómo va a ser este día del Señor. Y en esto vemos lo sorprendente que la Escritura es, porque desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que es un solo compendio de ideas, es un solo pensamiento, guiados por supuesto, y lo podemos comprobar ahí, por el Espíritu de Dios, inspirando a estos hombres a escribir estas palabras. Conceptos que están congruentes uno con otro. Desde el Antiguo Testamento vemos en la manifestación de este día del Señor, diferentes personas en el Antiguo Testamento en diferentes épocas, ¿verdad?, del pueblo de Dios,
hablando del mismo concepto. Vemos que viene el Nuevo Testamento y continúa, ¿verdad?, la congruencia de lo que Dios está explicando. Y dice Isaías 13:9: He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí vemos en Isaías que Dios nos da la respuesta por qué va a ser destruido este mundo. ¿Por qué van a haber estos acontecimientos? Que repito, no los vamos a ver con todo detalle. Es un estudio larguísimo. El pastor Armando se tardó 100 conferencias en Apocalipsis, imagínate, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, vamos a hacer un resumen rápido de cómo esta concordancia en todo lo que la Escritura dice. Pero aquí vemos la razón, la respuesta de Dios. ¿Por qué va a ser destruido este mundo? ¿Por qué todo esto se va a acabar? Aquí lo dice: por la maldad. Una maldad, ¿verdad?, que va a ser todo esto destruido en un juicio de Dios, y que esto va a dar paso a que Dios, al Cristo, venga a reinar. La segunda venida de Cristo ya no va a ser como la primera venida. La primera venida, ¿cómo vino Cristo? Como Cordero de Dios, como un sacrificio, ¿verdad? Este ejemplo de que nos habla en Isaías 53, el Cordero de Dios que viene a morir, porque es ejemplificativo de lo que Cristo vino a hacer. ¿Qué pasa con un cordero, con un becerrito? A un becerrito, ¿verdad? Tú lo ves, ¿y qué hace el becerrito? Ve. Al becerrito lo empujas, lo pateas, ¿y qué hace? Ve. Al becerrito, ¿verdad?, al borreguito le pones un cuchillo en el cuello, ¿y qué hace? Ve. No hace otra cosa. Está hablando de esa actitud de Cristo, que vino a ser sacrificado, a derramar su sangre sin ninguna queja, sin ningún lamento. Vino a la cruz del Calvario a pagar lo que para nosotros era imposible, a derramar toda su sangre. Y ahí en la cruz del Calvario, en lugar de estar ahí sufriendo y voltear con todos sus enemigos y decirles: van a ver, canijos, luego viene y me desquite, o a nosotros, ¿verdad?, mira lo que estoy haciendo por ti. No, como cordero. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Cristo carga el pecado de todos nosotros, en ese momento en donde uno de los misterios más grandes que existen, porque es tan complicado, ¿verdad?, ver esa humanidad completa de Cristo y esa deidad completa de Cristo, en donde Él clama, esa humanidad clama, ¿verdad?, en el momento en que carga completamente el pecado de todos nosotros. Cristo, ¿sabes que no le tenía miedo a los clavos? Cristo no sufrió en Getsemaní al pensar que iba a sufrir físicamente, ¿verdad? Sino lo más difícil era ese instante en el que era separado el hombre de Dios, que no podía ver el pecado, cargando todos nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros. Esa manifestación de ese amor impresionante. Así vino Cristo, como Cordero, su primera venida. Y la segunda venida, dice la Escritura, que Él vendrá como un león. Vendrá a reinar, a implantar su reino. ¿Y cómo no? Si es exactamente una descripción de Isaías 13:11, en donde está hablando de cómo está el mundo. El mundo en su maldad, el mundo, además de que ha pecado, además que ha vivido en impiedad, además que su iniquidad, ¿verdad?, lo ha alejado de Dios. Dice aquí, ¿verdad?, hay arrogancia en el hombre, porque el hombre, además de todo, piensa que puede solucionar sus propios problemas él mismo, y tiene siempre una razón para vivir alejado de Dios.
En Mateo capítulo 24, 11, el Señor nos advierte de estas circunstancias. Nosotros debemos de cuidar muy bien, porque el Señor nos enseña en su palabra aún cómo debemos orar. El Señor nos está advirtiendo, ¿verdad? Aquí el Señor en Juan, cuando hace una oración intercesoria, ¿verdad? No dice: Señor, ya acaba con el Padre, vamos ya a acabar con la maldad ya. No, ¿sabes qué dijo? En el mundo están, pero no son del mundo, hablando de nosotros. Y Él nunca oró, ¿verdad?, para que no hubiera maldad aquí. Dijo: a pesar que en el mundo van a ser guardados, no pertenecen al mundo. Señor, Padre, guárdalos del mal. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar, porque el Señor ahí en Mateo 24, 11 nos dice que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad. O sea, el Señor nos está dando una perspectiva. Ahí en el Mateo 24, sus discípulos, ¿verdad?, preocupados, ya se va el Señor y le dice: Señora, dinos cómo serán los últimos tiempos, cómo va a ser esto, ¿verdad? Y el Señor les empieza a dar ciertas señales, y les dice, dentro de ellas, ¿verdad?, nos habla de que Dios está permitiendo esto, que está permitiendo que la maldad cada vez sea más terrible. La maldad viene cada vez en un creciendo, ¿verdad?, cada vez peor. Esto es algo que tenemos que comprender, a lo que nos estamos enfrentando, y sobre todo prepararnos para eso. Muchos de nosotros seguimos valorando las cosas de este mundo de una forma tan superficial, sin darnos cuenta de lo que viene más adelante. Si tú vas manejando en la autopista, ahora vienes así, ¿verdad?, y vienes una recta, y de repente pone una señal, ¿verdad?, baja la velocidad, y luego otra, ¿verdad?, unos amarillos y rojos, cuidado, y luego te dice ahí, ¿verdad?, que viene una curva así como una curva en U. ¿Qué haces? Pues te pones atento. Y es lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que ponernos atentos, despertar y decir: ay, en esta curva tengo que bajarle un poco la velocidad y poner una atención especial, porque lo que viene está difícil. Y es lo que Dios nos está diciendo. La maldad se está multiplicando. ¿Y qué está pasando? El amor de muchos se enfriará. ¿Qué realidad tan grande está pasando en el corazón de muchos cristianos? Que ahora, lo que decía hace rato en la oración, muchos estamos perdiendo la sensibilidad de las cosas importantes. Nos estamos preocupando, ¿verdad?, porque si tenemos esto, si logramos tener aquello, si vamos a tener esto otro. Estamos preocupados, ¿verdad?, porque el mundo, ¿verdad?, está sufriendo, ¿verdad?, que se viene para peores cosas. Estamos preocupados porque el dinero y que la economía y todo. Y no nos duele que la gente se esté yendo al infierno. El amor de muchos está ya frío. ¿Cómo acontece esto? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Aquí Pablo hace una descripción de lo que va sucediendo en el corazón del hombre y del cuidado que debemos de tener cada uno de nosotros de no permitir. Tal vez estás en un punto en el que, ¿verdad?, el refrigerador de este mundo, la maldad, te está inclinando hacia eso. Estás perdiendo el sentido de lo que es tu ministerio, estás perdiendo el sentido de lo que es servir a Dios. Se te está haciendo fácil, ¿verdad?, comenzar a coquetear con algún pecado, etcétera. Es un proceso que nos habla aquí, nos describe aquí Pablo. Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Esto está sucediendo en el mundo. La vanidad de la mente, pensamientos que es vano, es algo superficial, algo que no tiene contenido real. Nos están engañando, mis hermanos, y nos siguen después de tantos siglos vendiendo espejitos, como si fueran o más valiosos que oro. Estamos intercambiando espejitos por oro. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos privilegios como hijos de Dios tan hermosos en Dios, que nosotros los estamos cambiando por lo que el mundo nos sigue ofreciendo. Jóvenes que dicen: bueno, pues es que el mundo dice que nosotros podemos tener relaciones sexuales. Fueron a una plática a decirme en mi escuela que está bien que me masturbe, que no hay problema, al contrario, es sano.
Eso está implicando el día de los sexólogos, los psicólogos del mundo. Le están diciendo eso a los jóvenes. Y nosotros, ¿eso te dijeron, hijo? ¿Cómo que ¿Qué dice la Escritura? Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. La fornicación está dentro del cuerpo. Es impresionante. Hablando con un ginecólogo, estábamos platicando, ¿verdad? Y decía, es que tiene muchísimo tiempo que no ve una matriz sana. Tumores, miomas, ¿verdad? Que es lo mismo, enfermedades. ¿Es casualidad que haya tanta perversión sexual y que los cuerpos de los hombres estén deteriorados? La Biblia no se equivoca. Dios no se equivoca. Es terrible la forma en que nosotros no podemos abrir nuestros ojos a esa realidad que estamos viviendo. El pecado está, ¿verdad? Y la gente, ¿verdad? En la vanidad de su mente, en cosas tan superficiales. Nosotros enseñando a nuestros hijos que es más importante que traigan, y a veces los muchachos, ¿verdad? Los vemos con esa vanidad. Ay, es que, ¿verdad? No puede ser que no traiga mis tenis Nike. Y los muchachos se sienten menospreciados porque les compras unos Mike. No, hombre, le ponen hasta un Durex. No, mejor que no se vea nada, no que se vea esa marca, Gucci. Personas que si no traen, ¿verdad? Que si traes un traje de Suburbia ya te sientes menos que los demás. Vanidad, superficialidad, valores que no tienen valor, que no tienen sentido. Y nosotros enrolados, sumergidos en esa corriente de este siglo, conformados a eso, nuestra ideología formando muchachos, formando jóvenes, influenciándolos con esa misma ideología, que el dinero es lo máximo. Y tú puedes decir, no, yo no. No, entonces ¿por qué te peleas tanto cuando no hay dinero? ¿O por qué estás tan enojado y estás tan estresado cuando empieza a escasear el dinero? Eso es lo que nosotros estamos influenciándolos y no nos damos cuenta. Y todo es por ser incrédulos a la bendición de Dios. Jesucristo les dijo, por nada os afanéis. Si los pajaritos siempre tienen que comer, y vosotros valéis más que muchos de ellos. Las florecitas tienen que vestir y ninguna de ellas se vistió como Salomón. ¿Cómo no voy a cuidar de ti, que eres mi hijo, que eres mi hija? Pero influenciados por esa vanidad de la mente, nos hemos dejado llevar. Teniendo, dice el versículo 18 de Efesios 4, el entendimiento entenebrecido. Qué impresionante, ¿verdad? Tanta ceguera en todos sentidos. Lo que decía ahorita, ¿verdad? Tonterías que le damos calidad inclusive de ciencia a muchas personas. Y nosotros, en lugar de que lo cuestionemos, a ver, ¿por qué? ¿Cómo le estás enseñando eso a mis hijos? En lugar que lo confrontemos, nos quedamos así pávidos, ¿verdad? Fíjate, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Este es el proceso. Comienza con algo que parece no tener mayor importancia, la vanidad de la mente. Ay, ¿qué importa, verdad? Yo si desperdicio mi tiempo, todo el día estoy pegado en la televisión 4 horas, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? 40 horas estoy la semana, en lugar de trabajando, estoy pegado a la televisión, no leo la Biblia. Parecería que son cosas sencillas, pero sabes que eso va grabando y va escureciendo nuestra forma de pensar y no tenemos luz. Y cuando viene una prueba, y cuando viene una situación, cuando viene un ataque, cuando viene una tentación, pues no estamos ni fortalecidos con nada. ¿Por qué? ¿De qué nos hemos alimentado? Débiles espiritualmente, completamente. En nuestra situación no tenemos recursos para tomar una decisión porque la palabra de Dios no está en nosotros. No tenemos recursos para darle un consejo a nuestros hijos, para enseñarles por qué la maldad es mala. ¿Por qué tener relaciones sexuales antes del matrimonio les va a acarrear los peores problemas? Yo le decía hace unos días a unos jóvenes
que están teniendo una relación de noviazgo, les digo, ¿sabes qué? Yo conozco personalmente 2 personas que se han guardado de no tener relaciones sexuales y al día de hoy tienen una bendición abundante en sus vidas. Te los puedo presentar. Tienen casa, Dios los ha bendecido abundantemente. Porque Dios es real y Dios es fiel en lo que Él dice. Y cuando no le hacemos caso a Dios, nosotros nos metemos en problemas fuertes. Evita el pecado en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere decirnos. Es el mensaje de estas palabras. Es el mensaje de la Escritura. Yo te amo tanto, dice Dios, que no quiero que te involucres en absolutamente nada que te pueda dañar. Pero te dejé el voluntad a ti para que decidas también. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Una condición cada vez más deplorable, más deplorable, más deplorable. Y pecados que estamos viendo que cada vez más terrible. El pecado en crecimiento y en progreso se agrava cada vez más. Más pecado. Estamos viendo que la gente está sufriendo por el pecado. Más dureza en el corazón. Cada vez hay más odio en las personas. Es impresionante, ¿verdad? Como ya hay un odio en las personas ya constante. Que le dices a alguien, oye, perdona, y no quiere perdonar. Oye, es que es lo mejor para tu vida. No me importa, no quiero perdonar. Tristeza, la gente ahora es impresionante. Es un problema de salud mundial la depresión al día de hoy. Tristeza. El hombre se equivocó, Charles Darwin. El hombre no está evolucionando, el hombre está involucionando. La condición del hombre es cada vez peor. Pero el hombre en esa involución está cerrándose de ojos y queriendo tener sus propias justificaciones. El día del Señor vendrá. Y aquí vamos a ver la descripción. ¿Cómo será este día del Señor? Dice, número 1, como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? De forma sorpresiva. El ladrón, por supuesto, no te va a avisar cuando cae, ¿verdad? El ladrón está viendo y revisando, ¿verdad? Y es un ejemplo nada más de cómo será esta venida del Señor. Es sorpresiva. No nos ha sido dado a los hombres conocer la fecha, la hora en que será este acontecimiento. No nos es dado. Hay muchos, ¿verdad?, falsos profetas que han dicho va a venir tal fecha. Desde el Russell, ¿verdad?, a principios del siglo pasado aseveró la fecha que venía el Señor y eso fue una falsedad. Tengamos cuidado porque por ahí, ¿verdad?, hay algunos, ustedes lo saben, muchos lo han visto, unos videos que están circulando, unas páginas, unos blogs que están circulando en donde a nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, le han achacado, ¿verdad?, que es un falso profeta, que porque él dijo que venía en septiembre del año antepasado, algo así. Una descontextualización, lo tenemos que decir así abiertamente, una descontextualización total y abierta de lo que él dijo. Cuando ves, fue una sesión de preguntas en Colombia y él, ¿verdad?, dio una respuesta de algo que es válido en la teología. Hay una parte de la teología que se le llama especulativa, en donde, por ejemplo, ¿verdad?, no tenemos el día y la hora, pero sí tenemos señales. Y esas señales nos van dirigiendo a tiempos determinados que Dios nos va dando. Entonces él dijo, yo creo, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, que el Señor pueda venir en septiembre, porque es donde se celebraban la fiesta de las trompetas. Hay unos hermanos que están abriendo sus ojos. Eso dijo el pastor. Eso dijo. Nunca aseveró que venía en ese septiembre. Fue una combinación de palabras en su gramática que le cortaron inclusive para hacerlo más evidente. Y aparentemente señalaba que él venía ese día. Y entonces ahora algunos dicen, falso profeta, el doctor Armando Alducin. Mangos, que payasos. Si ves toda la sesión de preguntas, te vas a dar cuenta que lo que estamos aclarando, ¿verdad? Que él nunca dijo, nunca aseveró eso. Él señaló que un septiembre podía venir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente el día y la hora nadie la sabe. Pero sí, ¿verdad?, nos estamos asomando que puede ser, es muy razonable que podríamos pensar que fuera en esa época.
¿Podremos determinarlo alguien que es en esa época? Tampoco, ¿verdad? Porque esa es la señal que nos está marcando. Entonces, el día y la hora, dice ahí mismo en Mateo 24:36, Jesucristo, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, solo hay señales. ¿Y para quién son esas señales? Para los escogidos, para nosotros, en las Escrituras. ¿Y para qué son esas señales? Bueno, ahorita lo vamos a ver. En Mateo 24:37 sigue diciendo el Señor, el día y la hora nadie la sabe. Y vemos otra señal. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué caracterizaba a estos días? Aquí lo dice Jesús, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Pensando en que Dios les decía a través de Noé, viene un diluvio, y ellos, ¿qué diluvio? ¡Ah, hombre! Disfruta la vida, piensa en ti. Casándose, ¿verdad? Que esta expresión que de casando y dándose en casamiento, ¿qué significa? Piensa en ti, disfrutar lo que tienes, sé exitoso, trabaja, logra, muchas cosas, todo centrado en él mismo, una tendencia al egocentrismo, al pensar, ¿verdad? A ensimismamiento y a la indolencia. Todo centrado en mí. El humanismo parece ser algo interesante y lindo, pero todo lo centra en los logros personales. Y estamos viendo esto, ¿verdad? Un ensimismamiento, una vanidad de la mente en la que, ¿qué está haciendo? Ves a los jóvenes, ¿verdad? Todo el tiempo. Oye, en mi rollo, en mi mundito. Hay algunos, ¿verdad?, que aun cuando ya dejan el celular o dejan la tablet o la computadora, todavía siguen como navegando. Les hablas y le dices, ¿qué quieres comer? Google, Wikipedia, Facebook. Una indolencia que se ha permeado en la iglesia de forma tan impresionante. Esa maldad nos ha influenciado tan impresionante, que Dios, ¿qué nos dijo? Visitar a las viudas, a los enfermos y a los encarcelados. Y es impresionante que nos estamos conformando con que sabemos que alguien está enfermo y le mando un mensajito por Face. Y entonces ya se tranquiliza mi conciencia. Qué terrible. El Facebook es una mentira. Y te lo voy a comprobar. Vete a un parque y cuando estén ahí dos platicando y dialogando, diles, like. ¿Sabes qué va a pasar? Te van a voltear, este loco que trae. Eso haces en Facebook. Da su foto y tú, like, y todos, ¡ay! No hay cosa más impersonal que le mandes a un enfermo un deseo de que esté bien por Facebook. No lo hagas. Oye, que son lo de hoy, que todo el mundo lo escucha, ¿verdad? Y que hay que poner textos, está bien. Pero la instrucción es visita a los enfermos. Y muchos de nosotros nos hemos tranquilizado nuestra conciencia y decimos, sí, mira, ya hice algo bonito, le mandé un saludo por Face y le mandé un texto por Face. Visita a los enfermos. Tengamos cuidado, porque muchos estamos ocupando nuestro tiempo en cosas que pensamos que pueden ser productivas, pero no es otra cosa que un engaño del diablo. Y estamos en nuestro rollo, ensimismados, y eso que está generando una indolencia completa en el corazón del hombre. El Señor vendrá, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y sigue diciendo ahí 2 Pedro 3:10, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Dios insiste una y otra vez que destruirá lo existente para purificar y primero renovar. Y después todo esto nuevamente, ¿verdad?, va a ser completamente destruido, ¿verdad? Va a acabarse todo esto, lo vamos a ver un momento más, y entonces Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. En Joel capítulo 2, versículo 1, vemos nuevamente esta concordancia. Repito, hay muchos textos en el Antiguo Testamento que podríamos analizar. He escogido algunos que son muy significativos para el tema de hoy. Joel 2:1 dice: porque viene el día de Jehová, porque está cercano, ¿verdad? Siempre en todos los hombres de Dios, y esto es algo que hemos perdido y que debe de despertarse, es la inminente venida del Señor. ¿Qué significa eso? Que todos vivían como esperando al Señor hoy. Y es exactamente lo contrario que el mundo está haciendo. Y esto, repito, nos ha influenciado, esto nos ha contaminado. Muchos de nosotros no estamos viviendo con esa conciencia. Y eso es lo que Dios quiere despertar primeramente. Que de Joel, ¿verdad?, estaba profetizando eso. Y él dijo: está cercano. Porque él vivía con esa conciencia. Pablo todo el tiempo decía lo mismo. Él vivía con esa conciencia. El día del Señor viene. Pedro vivía con esa conciencia. El día del Señor está cercano, está ya aquí, viene. Día de tinieblas y de oscuridad, versículo 2 de Joel 2, y de día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Rápidamente hago un resumen. Apocalipsis capítulo 6, comenzamos a ver toda esta destrucción que Dios ya nos había anticipado en el Antiguo Testamento, que el apóstol Pedro está mencionando en este momento, ¿verdad? Se abren 7 sellos. Le es entregado a través de una ceremonia en el cielo impresionante. El Padre le entrega la autoridad al Hijo para juzgar, y el Hijo, ¿verdad?, se sienta en el trono para comenzar a juzgar. Llega el día en el que juicio es inminente. Y entonces, ¿verdad?, estos 7 sellos son como un libro. Está explicando un libro en la antigüedad. Era un rollo que era cerrado, ¿verdad?, que era amarrado con un sello. Ese era el sello. Y entonces, ¿verdad?, comienza el Señor a abrir estos 7 sellos, que es ir aperturando una acción específica de lo que va a suceder en la tierra y de lo que va a suceder en el cielo. Se abren estos 7 sellos y, por ejemplo, ¿verdad?, sucede catástrofes aquí en la tierra tan terribles como cuando se abre ahí en el cuarto sello, en el versículos 9 de Apocalipsis 6, se abre el cuarto sello, y entonces dice ahí, ¿verdad?, que una cuarta parte de la humanidad va a morir. Una cuarta parte de la humanidad al día de hoy, estamos hablando de poco más de 1.500 millones de personas. De por sí ahorita ya tenemos un problema para dónde poner a los muertitos. Por eso te sale más barato incinerar el cuerpo de alguien que el enterrarlo. Imagínate lo que va a ser eso. Una cuarta parte de este país, en México, si sucediera esto al día de hoy, estamos hablando de alrededor de 27 millones de personas. Así para que le vayas calculando. Si sucediera eso, haz de cuenta que toda esta parte del salón se muriera. No estoy diciendo que se van a morir, ¿eh? Así, ¡pum!, en ese tiempo. En el séptimo sello, cuando se abre el séptimo sello del rollo de este libro, se abren las llamadas trompetas. Empiezan a sonar las trompetas, que es un anuncio precisamente al reinado de Cristo. Nosotros lo hemos visto históricamente. Un sonido de trompeta está anunciando la venida de alguien importante. Pues, por ejemplo, ¿verdad?, ahí en Apocalipsis 9, cuando suena la sexta trompeta, de esos demás que van a morir, solamente en esos acontecimientos, estas son la cantidad de personas que se van a morir. Llega esta trompeta después de otros acontecimientos, y dice ahí que entonces, por este otro acontecimiento en la sexta trompeta, la tercera parte de la humanidad va a morir. O sea, de los 10 que yo tenía, estos ya les hicimos sayonara.
De estos, aproximadamente, de los que quedaron así, de los que nada más de los que estamos aquí, esta parte moriría. ¿Te imaginas? ¿Dónde? Muertos por todos lados. Todo esto, ¿verdad? En menos de 7 años, ¿sí, verdad? Porque todos estos acontecimientos ya están en lo que denominamos la última semana de Daniel, y que bueno, en el estudio que hicimos ya de Apocalipsis vemos que esto significa que a partir, ¿verdad?, de que se declara este pacto entre el pueblo de Israel y el anticristo, inician estos 7 años, donde a la mitad, estos 3 años y medio posteriores, esos 3 años y medio serán de grande tribulación, serán los peores. ¿De qué nos habla esto? De que todos estos sellos, vamos viendo que se incrementa la destrucción. Se abren el séptimo las trompetas y empieza, ¿verdad?, los acontecimientos todavía más terribles de destrucción en el mundo. Suena la séptima trompeta y entonces, ¿verdad?, vienen las copas de la ira del Señor, en donde todavía, ¿verdad?, la destrucción va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la maldad ha funcionado de la misma manera. Cuando suena la última, cuando se derrama la última copa, ¿verdad?, y después de la destrucción de Babilonia que vemos ahí en Apocalipsis descrita, ¿verdad?, toda esta grande tribulación, se narran todos estos hechos del juicio, concluirán entonces con la segunda venida de Cristo Jesús aquí a la tierra, en donde iniciará la guerra llamada del Armagedón, que esto significa Armagedón, la palabra Armagedón traducida significa la guerra en el valle del Megido, que es un valle, ¿verdad?, en la zona de Israel muy grande, donde se va a ejecutar esta guerra, en donde Israel, ¿verdad?, por todos sus enemigos, todo el mundo, ¿verdad?, que sigue al anticristo, va a ser una sociedad y va a ser un ejército, va a llevar un ejército que van a tener sitiado a Israel, y en ese momento, cuando ya parecería que todo está perdido, Cristo va a venir victorioso, dice ahí, narrando, ¿verdad?, en Apocalipsis 19 del 11 al 18, esta segunda venida, en donde Cristo va a venir en un caballo blanco, victorioso, dice, teñidas sus ropas de sangre, en donde Israel, ¿verdad?, como dice Romanos capítulo 11, volteará, ¿verdad?, y todo Israel será salvo, porque ellos van a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Rey de Reyes vendrá. Eso es lo que describe la Escritura. Y en el versículo 19 de Apocalipsis 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes, la bestia es el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos. ¿Quiénes fueron muertos? Bueno, aquí dice los demás. Todos los enemigos de Dios. O sea, acaba la gran tribulación, viene el Señor, ¿verdad?, aquí a la tierra, se ejecuta esta guerra, es lo que están narrando, estoy resumiendo, se ejecuta esta guerra del Armagedón, son capturados el anticristo, el falso profeta, son enviados, ellos inauguran el lago de fuego, son enviados al lago de fuego, y dice aquí: todos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, o sea, Cristo, y todas las aves se saciaron las carnes de ellos. Es decir, todos los impíos mueren físicamente en esta guerra. ¿Quiénes salen vivos de la gran tribulación para estar vivos junto con nosotros, que ya venimos con el Señor, ¿verdad?, porque ya fuimos arrebatados junto con nosotros a gobernar con Él en el milenio? Solamente los salvos de la gran tribulación. Pero todo esto, ¿verdad?, va a sufrir este deterioro. En Apocalipsis 20 vemos un tiempo de 1000 años ahí narrados, lo llamamos el milenio, en donde el mundo será restaurado con una nueva ecología. El mundo, ¿verdad?, como lo conocemos va a ser diferente. En Isaías nos dirige que el niño va a estar jugando con el león, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahorita un león, ¿verdad?, lo hambriento, le pones ahí un borreguito, becerrito? ¿Qué pasa? Lo hace barbacoa, ¿verdad? Se lo echa.
Entonces en ese tiempo no, ¿verdad? Va a ser una ecología diferente en donde el león va a poder convivir con el borreguito, los niños van a jugar con las bestias salvajes, una ecología diferente nos narra. Este es el milenio, en donde va a haber, dice en la escritura, que Satanás va a ser atado, va a ser encarcelado y va a ser, entonces aquí va a haber 1000 años gobernando el Señor temporalmente, en un gobierno todavía temporal de 1000 años. Al final de esos 1000 años, Cristo, ¿verdad? Satanás es desatado, hay una última rebelión y entonces sucede aquí en Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ese gran trono blanco no es para juzgar, ¿verdad?, a los hijos de Dios, es para juzgar a los muertos espiritualmente. Todos los que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador van a estar delante de ese gran trono blanco. Lo vemos más adelante. Y al que estaba sentado en él, de delante, escucha esto, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando Dios crea todas las cosas en Génesis 1:1, que dice, en el principio, ¿qué está definiendo ahí Dios? Tiempo. Creó Dios los cielos, está definiendo ahí el Señor espacio, ¿sí? Y la tierra, ¿qué está definiendo Dios? Materia. Todo lo que conocemos ahorita existente. Entonces, ¿verdad? Cuando Dios dice aquí en Apocalipsis 20, no se halló lugar para ellos, Él nos está regresando a una dimensión que existía antes de ese principio, que es la eternidad. Y entonces esas dimensiones en este momento acaban, ¿verdad? Porque este cielo y esta tierra conocidas, dice, no se encontró lugar para ellos. Quiere decir que el espacio deja de existir en ese momento. Es decir, esto le llamamos teológicamente descreación. Es el fin del universo conocido, ¿verdad? Todo esto acabará, será descreado, ya no va a haber lugar para ellos. ¿Por qué? Porque esto da paso a la eternidad, en donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde ahí por toda la eternidad vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Y Pedro dice de todas estas cosas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Algunos nos preguntamos, bueno, ¿por qué estudiar todo esto? Si a final de cuentas el Señor nos va a arrebatar y no vamos a estar aquí. ¿Para qué saber todo esto? Bueno, en principio, a lo mejor por los que se queden. Dios te está permitiendo esa gracia y una semilla que se va a sembrar, y a lo mejor hasta que sucedan estas cosas te va a caer el 20. Para los hijos, la razón es esta. El juicio demuestra que a Dios le desagrada completamente el pecado, que a Dios aborrece la maldad y lo impío. Y cuando nosotros perdemos la conciencia de eso, nos damos oportunidades para pecar. Se nos empieza a facilitar el pecar porque perdemos la conciencia o la idea, la claridad de que a Dios no le agrada eso. Y es el tiempo en que tengamos y despertemos eso. La conciencia de que todo será juzgado va a despertar también en nosotros un interés genuino por la santidad. Cuando iniciamos este año, mis hermanos y hermanas, yo les leí un texto y que quiero recordarles el día de hoy. El Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Si algo puede confundir a veces la mente de un hijo de Dios, es perder esta conciencia que Dios algún día va a juzgar la maldad. Y nos pone en un conflicto decir, bueno, si a él no le pasa nada, híjole, despierta una envidia por esa situación, de pensar que esa es la respuesta a la problemática que tú tienes en este momento.
Dios quiere fortalecerte para que puedas decirle: no, no robes. Dios quiere fortalecerte en este momento y despertar en ti esta conciencia para que puedas decirle: no, ya no al pecado. Porque esto no es a lo que fui yo llamado. No es la razón por la que Cristo murió por mí. No es la razón por la que Él me hizo, sin merecer absolutamente nada, ser su hijo, ser parte de su familia. No. Ya no te impacientes, ya no estés, ¿verdad?, desesperado porque no pasa nada con los malignos. Déjalo. Dios tiene su tiempo para eso. Dios tiene una forma para abastecer tu vida, para generarla y tener providencia para tu vida de todas las cosas que necesitas. No te impacientes. No estés deseando lo que otros tienen. Disfruta el sentarte a la mesa aderezada, la mesa de príncipes. Eso significa en el Salmo 23 una mesa que ya dispuso el beneficio de Dios, una vida abundante que Cristo vino a ganar para todos nosotros que somos sus hijos. No tengas miedo, no tengas temor. Eres oveja del Señor. Él quiere llevarte a esos verdes pastos donde vas a ser abastecido en todas las áreas de tu vida. No tienes que estar dependiendo de absolutamente nada en este mundo, de la aceptación que te pueda dar un logro, de la aceptación que te pueda brindar una persona alrededor de ti, o sus palabras de aceptación, o sus palabras que te dicen que te ama. No necesitas nada de eso. El Señor ha demostrado que te ama y eso debe ser suficiente para sus hijos. Renunciemos a cualquier engaño que trate de decirnos lo contrario, porque Él quiere que podamos valorar y entender que una vida de santidad es la mejor vida que podemos tener en este mundo. Señor, te agradecemos por tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que vienes, que es eminente tu venida. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dios, queremos tener, Señor, en nuestro corazón esta urgencia de saber que tú vienes por nosotros. Vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que está buscando conservarse en santidad. Y esto es, Señor, lo que quieres despertar en nosotros. Señor, que estas palabras que vienen de ti queden selladas en nuestro corazón, para que podamos tomar la mejor decisión, la decisión de no ofenderte más, la decisión de vivir, Señor, bajo tu cuidado, dependiendo de ti, dependiendo de lo que tú nos des, Señor, para trabajar, y que lo hagamos con muchas ganas, como si lo estuviéramos haciendo para ti, Señor, como si realmente pudiéramos beneficiarte a ti de lo que hacemos, aunque sabemos que eso no es posible. Pero así, Señor, invirtamos nuestra vida, así invirtamos nuestro tiempo, así invirtamos nuestros esfuerzos en obediencia a ti, en las formas que tú tienes, y no creer que nosotros tenemos mejores ideas que tú. Desechemos en tu nombre, Señor. Queremos desechar toda altivez, toda soberbia, toda autonomía, todo gobierno personal en el que pensemos que podemos, Señor, tener un gobierno y decidir nosotros solos, sin escuchar tus preceptos, sin escuchar tu palabra. Que no dependamos, Señor, de lo que nadie dice de nosotros, sino de lo que tú has dicho, que nos has elegido para ser tus hijos desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de tu voluntad. Y la obra de Cristo Jesús se ha activado en nosotros gracias a esta gracia y misericordia. Te bendecimos, Dios. Ayúdanos a recordar, Señor, para qué fuimos llamados. No somos llamados como los cerditos a estarse revolcando en el lodo. Tu palabra dice que somos llamados para ser como las águilas, para volar alto y tener una perspectiva como la tuya, para poder ver, Señor, las cosas de una manera, Señor, como tú las ves, y con toda esa perspectiva, Señor, en donde podemos obtener la verdadera bendición tuya y vivir en esa paz, en ese gozo, en esa mansedumbre, en todo, Señor, lo que tú tienes de bendición para nuestras vidas. Eso es lo que anhelamos, y ahora tú nos diriges a eso. Tengamos esa disposición, Señor. Te pido que pongas eso en nuestro corazón, porque solo tú devienes, Señor, el querer como el hacer, por tu propia y tu santa voluntad. Así es que, Señor,
permite esto y confirma esto en el corazón de cada uno de nosotros. Que todo miedo sea desechado, que todo miedo, Señor, sea echado fuera, que ya no tengamos dudas, Señor, de que tú estás cuidando de nosotros, que tu mano poderosa, tu diestra de justicia, Señor, nos protege y nos cubre, que nos has puesto, Señor, sobre una roca firme que es Jesús, y que nada, ninguna ola, Señor, llegará hasta nosotros, nada nos dañará, ninguna lanza, Señor, del maligno podrá alcanzarnos, ni peste destructora, porque tú, Señor, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Eres castillo, Señor, fuerte para nosotros, nuestro libertador. Eres escudo y adarga, Señor, que nos protege y nos guarda. Y si tú en esta mañana no has hecho la decisión de recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es el día de salvación para tu vida. Es el día en que el Señor te ha mostrado cuánto te ama. Lo has comprendido, lo has entendido y has recibido esto de Dios. Yo quiero invitarte para que lo confirmes haciendo esta oración. Dile estas palabras a Dios. Dile: Señor y Dios, gracias por amarme. Yo he pecado y reconozco y entiendo que ese pecado me separó de ti. Y ahora sé que yo puedo reconciliarme contigo, no por mi propia obra, ni por mi propio pensamiento, ni autojustificación, sino porque Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por mí. Fue esa cruz a derramar toda su sangre para pagar lo que yo debía. Mi vida estaba de por medio y tú entregaste tu vida en mi lugar. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. Creo en ti como mi Señor y Salvador. Creo que después de morir en esa cruz resucitaste, fuiste levantado para darme una vida eterna, una vida nueva. Y el día de hoy yo muero contigo y resucito en una transformación de mi vida, con un espíritu que ahora puede entender tu palabra. Te doy las gracias.